Hace unos días, la Corte de Apelaciones de la Florida escuchó los argumentos de su abogado y la decisión fue tajante. Señores, nuevamente el caso de Pablo Lyle está dando muchísimo de qué hablar, y es que cuando se pensaba que todo estaba bajo control, ahora el actor vuelve a tener un duro revés. Pasamos en vivo con Tania Charry, quien ha estado desde el día 1 con este caso y nos explica pues todo lo que está pasando. Mi querida Tania Charry, ayer dimos noticias de que probablemente saldría en el año 2026. Cuéntame qué está pasando en el día de hoy. Antes de pasar con la noticia, Lili Estefan, de verdad que tú sí eres envidiosa. Esperaste que yo me viniera para Los Ángeles para invitar a Eduardo Yáñez al estudio. ¿Sabes? No lo pudiste invitar cuando yo estaba allá en Miami, ¿no? ¡Qué cosa! No coincidió, el timing es todo en la vida y en este momento no se pudo. Qué lástima que estoy sola aquí con él. Así que lástima, ¿no? Besitos, Eduardo, te quiero muchísimo. Un beso y un abrazo muy fuerte. Lili, retomando el tema de Pablo Lyle, gracias, Eduardo. Fíjate que es lo que los familiares quisieran, ¿no? Honestamente, que Pablo saliera más pronto de lo que la jueza le dijo que tenía que cumplir en prisión. Él acaba de perder un punto muy importante por el cual estaba aún peleando en su caso, y en esta historia les explico todo, así que presten mucha atención. Cuando Pablo Lyle fue encontrado culpable por el homicidio involuntario de Juan Hernández, él y sus abogados no estuvieron de acuerdo con la manera como se llevó el juicio. Dijeron que hubo muchas irregularidades y apelaron. Es decir, querían que se hiciera otro juicio. Hace unos días, la Corte de Apelaciones de la Florida escuchó los argumentos de su abogado y la decisión fue tajante. Fue negada. La única corte que queda sobre esta Corte de Apelaciones es la Corte Suprema de la Florida. Y normalmente los casos no llegan a ese nivel. La Corte dijo que las decisiones que los jueces tomaron en este caso, desde el principio con la petición para tumbar los cargos, hasta las decisiones que se hicieron durante el juicio, la Corte sintió que ninguna de esas decisiones fueron un abuso de poder. Lo que quiere decir que Pablo pagará los 5 años de cárcel que determinó la jueza. En estos momentos ha cumplido alrededor de 1 año y 6 meses en prisión, y según documentos oficiales, Pablo saldría el 16 de abril del 2027, pero sus familiares esperan que se le reduzca ese tiempo. Pues nada, o sea que lo que saben y que nada, que él sale en diciembre del 2026 y ahí espérenlo cuando salga. Bueno, son nuestras cuentas en temas de contando como buen comportamiento. Lo poco que yo sé es que lo menos que tú puedes hacer por ley allá es el 85% de tu sentencia. Entonces, o sea, nosotros pensando en que a lo mejor por buen comportamiento él pudiera salir en esas fechas, más no sabemos, ¿no? Es como nada más un estimado que hicimos. Eso es algo que se da, que se va dando y que según yo te van evaluando. Les digo, estoy hablando desde mi desconocimiento, ¿eh? Ana contó que, contrario a lo que se dijo que estaba deprimido, Pablo está tranquilo y recibiendo la visita de sus hijos. Sí, entramos a visitarlo, estamos con él toda la mañana, hemos conocido a sus roomies y digo, es un ambiente súper familiar. La verdad es que conocemos a la mayoría de la gente que está ahí, a sus familias, y ya llegamos y saludamos a todo el mundo. Entonces, ¿Cuándo sí. fue esa última vez que lo vieron? El año pasado, en noviembre, en su cumpleaños. Ana también confirmó que el divorcio ya se finiquitó y que trata de sacar a sus hijos adelante. La verdad es que estamos muy bien, o sea, no hay nada más que decir. Haciendo lo que tenemos que hacer y nada, trabajando, nada de tristezas. Él está bien, o sea, la verdad es que no dice nada más como el presente, vivir un día a la vez y ya. Fíjate que, como les conté, él apela a la decisión de la jueza diciendo que los abogados dicen que hubo ciertas irregularidades en el proceso, por eso apelan la decisión y ellos esperaban hacer un juicio nuevo. Por supuesto, la Corte de Apelaciones de la Florida le dice, no, aquí todo estuvo correcto, no hay nada que hacer. Podrían ir a otra instancia, pero creo que sería una perdedera de tiempo y de dinero muy, muy grande y que no compensaría con el tiempo que todavía le queda en prisión a Pablo. Tania, tú sabes que este fue uno de los casos más controversiales que se llevaron a cabo públicamente. Obviamente esto surgió en la ciudad de Miami, nosotros vivimos aquí muy de cerca
todo lo que sentía, el sentir del pueblo, y se volvió tan controversial porque se volvió ya de nacionalidades, de qué hacemos. Al final son dos familias que más nunca van a recuperar la paz, nunca volverá a ser lo mismo. Y Pablo Lyle, que era un chico que lo tenía, o sea, un futuro por delante maravilloso, casado, sus 2 hijos, y mira, como el día de hoy, lo que está sufriendo. Y bueno, solo le pedimos, señores, a Dios que lo ayude mucho, que le dé mucha paz y que pueda aguantar estos añitos que le quedan en cárcel. Vamos con todo, Pablo. Tienes un futuro todavía muy, muy prominente. Y todos allá en México te queremos muchísimo. Tú lo conocías en persona, él estaba por comenzar, tuviste la suerte de conocerlo, un gran muchacho, y el evento pues muy desafortunado. Sí, todo el que lo conoce dice que una persona maravillosa como ser humano. Sí, sí. Así que seguiremos muy de cerca lo que ha pasado esa familia. Muchísimas gracias, Tania, por toda esa información, que todo esto surgió ayer ya cuando estábamos terminando el programa.